muchas gracias. Queridos colegas, queridos estudiantes, entre las muchas cosas que hemos aprendido de los procesos de emancipación de las antiguas colonias hispanoamericanas, hay varias que me gustaría destacar como introducción a estas palabras. La primera es que esos procesos fueron discontinuos, eso lo hemos visto en estos días, y que aunque culminaron con la formación de nuevas repúblicas, la lucha independentista estuvo marcada casi todo el tiempo por la incertidumbre. La independencia de las colonias no parecía entonces, en 1808, 10, 12, una meta muy segura de alcanzar, pues España resistió durante casi 2 décadas y a veces con éxito, como ocurrió en Perú, el empuje de los independentistas en gran parte de América hispana. La misma independencia de las colonias inglesas en Norteamérica no quedó definitivamente sellada hasta la derrota de las tropas británicas en 1812, aun cuando los Estados Unidos habían declarado su independencia en 1776 y proclamado también una constitución en 1787. Podríamos decir lo mismo de la independencia de Haití. El proceso independentista haitiano se confunde generalmente con la revolución que estalló en 1791. Y sin embargo no son la misma cosa, pues los esclavos rebeldes no buscaron la independencia política hasta después de la invasión francesa de 1802. Y por ello, la independencia de Haití tiene lugar tardíamente en relación con el estallido de su revolución. La independencia es del 1 de enero de 1804, 13 años después del estallido revolucionario en Saint-Domingue. Movimientos independentistas como el mexicano y el venezolano, por ejemplo, que arrancan en 1808, 1810, tomaron más de una década en alcanzar sus objetivos. Todo esto lo vimos ayer y antier. El mismo Haití no estuvo seguro de su independencia hasta 1825, fecha en que Francia finalmente aceptó reconocer esa independencia a cambio del pago de una enorme indemnización de 150 millones de francos. Yo pienso que el estudio de estas discontinuidades son un buen motivo para reunirnos aquí en La Coruña y como hemos venido reuniéndonos últimamente en diferentes lugares de Iberoamérica y España en estos últimos 2 años para examinar las semejanzas y diferencias de los procesos de emancipación iberoamericana. Así que yo vengo a conversar con ustedes acerca del proceso más discontinuo de todos, que tal vez es el menos conocido porque ha sido uno de los menos estudiados en su larga duración. Y me refiero al proceso de emancipación de lo que fue la antigua colonia española de Santo Domingo, hoy República Dominicana. Este territorio pasó por 6 transiciones políticas que hoy podemos percibir como procesos autonómicos, uno por lo menos, pero independentistas también, entre 1801 y 1865. Repito, 6 procesos de autonomía e independencia que trajeron consigo también 6 esfuerzos de organización estatal basados en textos constitucionales procedentes de distintas tradiciones políticas. El primero de esos movimientos lo encabezó el general Toussaint Louverture, entonces gobernador de la todavía colonia francesa de Saint-Domingue, quien invadió la parte oriental de la isla, todavía gobernada por autoridades españolas, aunque formalmente cedida a Francia en 1795 en virtud del Tratado de Basilea. Aun cuando Toussaint anexó la parte española de la colonia francesa en enero de 1801, su objetivo geopolítico era consolidar su autonomía política mediante la unificación del territorio insular para hacer frente a la invasión que preparaba Napoleón Bonaparte para revertir los logros de los revolucionarios haitianos y someter nuevamente a los negros de Santo Domingo a la esclavitud. Toussaint gobernó durante 1 año la parte española de Santo Domingo. Durante este periodo dotó a toda la isla de Santo Domingo de una constitución política basada en la Constitución Republicana Francesa de 1795. Esta constitución fue diseñada para regir un territorio colonial, pues Toussaint en ningún momento pretendió otra cosa que no fuese la autonomía política de la colonia francesa que él gobernaba. Y gobernaba a nombre de Francia.
La invasión napoleónica de 1802 terminó en un aparatoso fracaso militar que costó la vida a más de 52.000 soldados franceses de una expedición de 58.000 hombres. Toussaint mismo cayó prisionero, perdió la vida en una cárcel francesa poco tiempo después. A partir de entonces la guerra se recrudeció. Esta fue una verdadera guerra de independencia. Así sí fue la guerra de independencia en este momento. Y en ella perdieron la vida cerca de 150.000 negros y mulatos. Convencidos los antiguos esclavos de que la paz con Francia no sería posible, mientras Napoleón insistiera en restituir la esclavitud, los sucesores de Toussaint, los generales Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe, pasaron a cuchillo, esto es un episodio muy conocido, a todos los blancos, respetando solamente la vida de algunos sacerdotes y algunos artesanos, y proclamaron la independencia de Haití el 1 de enero de 1804. 2 años después, en 1806, promulgaron otra constitución para organizar el Estado de Haití. Los haitianos quedaron tan postrados por causa de la guerra que no pudieron desalojar las escasas tropas francesas que quedaron en control de la parte del este de la isla de Santo Domingo, que quedó bajo el dominio de varios cuerpos militares cuyo número no pasaba de 1.500 hombres. Santo Domingo, antigua colonia española con una población española, quedó entonces convertida en colonia francesa con un gobierno militar francés, mientras que la antigua colonia francesa de Saint-Domingue quedó ahora gobernada por sus antiguos esclavos. El creador del Estado haitiano, Jean-Jacques Dessalines, fue asesinado en 1806 y acto seguido los haitianos se dividieron en 2 unidades políticas rivales. En el sur, los mulatos quedaron en control y crearon una república de Haití, bajo la presidencia del general Alexandre Pétion. En tanto que en el norte, el sucesor negro, porque Pétion era mulato, de Dessalines, Henri Christophe, creó otra república de Haití que se transformó en Imperio de Haití en 1811. Ya Dessalines se había declarado emperador en 1804, inmediatamente después que tuvo noticia de que Napoleón había sido proclamado emperador. Así que hablando ayer de imperios, de los grandes imperios, yo me estaba riendo un poco con las muelas de atrás, porque yo decía, ¿y estos microimperios cómo los colocamos en el contexto de la discusión de Antonio y de Chema ayer, verdad? Pero en fin, varias constituciones fueron redactadas para servir de marco fundacional y jurídico a estas nuevas entidades políticas. La Constitución Imperial de Dessalines de 1805, la primera Constitución Republicana de 1806, adoptada por Pétion, el Acto Constitucional de Haití, promulgado por Christophe en 1807, y una nueva Constitución real de 1811 que proporcionó fisonomía jurídica al imperio de Haití que regía Henri Christophe. Así que fíjense ustedes, para cada una de estas unidades, los intelectuales de la época están tratando de buscarle un marco jurídico. Al igual que en otras partes de América, pero con mayores variaciones, estos tempranos textos constitucionales republicanos haitianos, además del monárquico, adoptan parcialmente los modelos norteamericano, 1787, y francés de 1795, en tanto que los textos imperiales de Dessalines y Christophe trataron de imitar la constitución del Imperio Napoleónico de 1804. Durante 13 años, cada uno de estos gobiernos trató infructuosamente, de los gobiernos haitianos, de derrocarse uno al otro, y por eso la parte occidental de la isla vivió en un precario balance político durante las 2 primeras décadas del siglo XIX. Este balance se rompió cuando el emperador Christophe se suicidó en octubre de 1820 y su sucesor, y el sucesor de Pétion, que era ya presidente, Jean-Pierre Boyer, que había sido su jefe de la Guardia Republicana, su secretario particular, invadió el norte y unificó a Haití como un estado republicano bajo el dominio de la minoría mulata atrincherada en el sur. La capital de Haití dejó de ser entonces Cabo Haitiano y ahora fue la ciudad de Puerto Príncipe, que también fue llamada en ocasiones Puerto Republicano. Ahora, volvamos a Santo Domingo, al Santo Domingo español, del otro lado de la isla. Allí los franceses, como decíamos, gobernaban la antigua colonia con cuidadosa tolerancia a las costumbres hispánicas desde 1802, aun cuando el régimen era de carácter militar.
Los dominicanos colaboraban con los franceses y los habían ayudado a expulsar las tropas de Toussaint en 1801, porque siendo una población mayoritariamente mulata y blanca, hispánica y católica, no querían ser gobernados por africanos o por sus descendientes. Hay una amplia literatura sobre esto. Así que durante unos 6 años, la sociedad y el gobierno coexistieron pacíficamente en un sistema de mutua conveniencia que se rompió súbitamente cuando llegaron las primeras noticias de la invasión de Napoleón a España y de la caída de Carlos IV y Fernando VII. Las noticias del levantamiento del pueblo madrileño en mayo de 1808 incitaron a varios hacendados dominico-españoles a organizar una conspiración para expulsar a los franceses. Ahorrándonos numerosos detalles, digamos que los conspiradores recibieron la ayuda del gobernador español en Puerto Rico, don Toribio Montes, a quien luego veremos reprimiendo el movimiento de independencia en Quito. Toribio Montes lo envían inmediatamente de Puerto Rico a Quito. Los dominicanos, en fin, organizaron unas milicias que luego de un violento enfrentamiento con las tropas francesas, en el cual perdió la vida el gobernador francés en noviembre de 1809, los criollos dominico-españoles pusieron cerco a la ciudad de Santo Domingo hasta que lograron desalojar las tropas francesas de la isla en julio de 1809. La singularidad de este movimiento es que mientras en otras partes de América los criollos utilizan el motivo de la invasión napoleónica a España para luchar contra el gobierno colonial español, aunque se disfrazaran de juntas profernandistas, en Santo Domingo la lucha se lleva a cabo directamente contra el ejército francés y se hizo para restituir el dominio español en la isla. Se le llamó reconquista a este movimiento independentista, entendida esta independencia como emancipación del dominador francés, tal como trataban de hacer los españoles que libraban entonces su propia guerra de independencia en la península. Así que Santo Domingo volvió a ser colonia española. Primero, de hecho, pues no fue hasta el 20 de julio de 1814, durante las negociaciones del Tratado de Versalles, que Francia retornó formalmente a España, su antigua colonia. El líder de la Reconquista, como se le llamó a la vuelta a esta primera reincorporación a España, murió en 1811, después de haber sido nombrado gobernador colonial, y no logró ver la proclamación de la primera Constitución de Cádiz de 1812. Aquí debo explicar que durante mucho tiempo se ha dicho que la Constitución de Cádiz influyó en las primeras constituciones dominicanas, pero estudios modernos realizados por los historiadores del derecho dominicano Julio Campillo Pérez y Wenceslao Vega han detectado muy pocas influencias de la Constitución de Cádiz en las constituciones dominicanas. De esto hablaremos un poco más adelante. Así que Santo Domingo quedó como colonia española hasta febrero de 1822. Y la paz política apenas si fue alterada por el descubrimiento de varias conspiraciones independentistas, que las hubo tempranas en 1810, en 1812, que fueron muy duramente reprimidas. Igualmente que por una conspiración de negros que querían repetir el ejemplo revolucionario haitiano en 1812. Como dije, estas conspiraciones fueron reprimidas muy duramente para ejemplo y escarmiento de los futuros complotadores. Sin embargo, las conspiraciones independentistas volvieron a reactivarse entre 1820 y 1821. Una de ellas fue fomentada por el mismo presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, que había sustituido a Pétion, como dijimos, y había unificado la parte haitiana de la